Le dije a mis papás y le dije, ¿saben qué? Voy a regresar a la casa 6 meses a vivir con ustedes mientras tengo seguidores como para vivir de esto. Y ahí me tomó casi 2 años. Soy gay, que eso también tiene una parte importante porque obviamente igual en el fondo los peruanos son todavía una cultura un poco homofóbica. Me pasó incluso que una mijirrita que es Sugar hace 4 años me invitó a su matrimonio y fui porque le he visto en el concierto de la Rosalía, en las fechas, en la pollada, en una clase de surf que hicimos, o sea, en distintas cosas siempre he estado. Lo que yo quise hacer en esta edición del cómic de Super Yoa era justo representar lo que yo viví en el año Rosalía y en lo de la pollada y todo, porque fue un poco ese proceso. Me he enterado, no sé, pues de un creador que me ha invitado a sus programas y tal, y de ahí me han mandado capturas de que ha puesto likes en comentarios en Twitter cuando me querían funar. Entonces, para mí, como que eso duele más. Hoy tenemos un nuevo crossover con un economista, influencer, youtuber y uno de los creadores de contenido más relevantes de Perú. Hola, Yoa, muchas gracias por estar acá. Hola, gracias por estar acá. No, gracias por tenerme acá. Sin oculto, primera vez. Así que muchas gracias. No, a ti sé que andas full, sé que tu chamba es complicada, porque como en algún momento has dicho, eres tu propio jefe y mucha gente depende de ti y los tiempos que tienes son muy cortos. Y sobre todo en estos días que andas en promoción de tu libro, de tu cómic. ¿Cómo se llama? Super Yoa y el Escuadrón Penn Davis, ¿no? Sí, ajá. Sí. ¿Cómo nació esa idea? Porque creo que tiene 2 años ya cocinándola. Sí. En realidad tiene el acercamiento con Penguin, con la editorial. Se dio hace 3. Ya. Hace 3 años. Me dijeron, creemos que los mijirritos necesitan un libro tuyo. Y con esa reunión comenzó un poco como a mi cabeza a dar vueltas como qué formato sería el mejor si es que yo hiciera un libro. Claro. Y dentro de las ideas que tuve, sentía que el cómic era como la que más me llamaba la atención. Porque siempre intento tener algo que sea diferente, claro, una propuesta nueva. Y también, aparte, siempre intento apelar un poco a las cosas que me dan nostalgia y que extraño cuando yo era niño. Claro. Y el cómic es un formato que yo consumía mucho de niño. Y que obviamente por cosas del tiempo y de la vida y de cómo se ha evolucionado todo el entretenimiento, el cómic que antes era más mainstream, ahora es como que solamente personas compran cómics. Sí. Y quería traerlo un poquito más otra vez al mainstream, ¿no? Claro, o sea, porque en realidad el cómic ahora se ha vuelto como de nicho. Ajá. Pero antes las historietas estaban venían en los periódicos, estaba Mafalda, no tú veías comprabas un periódico y tenías las historietas, pero ahora es como que más exclusivo, ¿no? Tal cual. Sí. Entonces ya es como que también le regalas un poco de nostalgia a la gente, porque yo estoy seguro que muchos que te han leído o que te están leyendo ahora no han leído un cómic nunca o habrán recordado las historietas de Condorito, pues, de hace años, ¿no? Y esa nostalgia bonita. Y de hecho esa fue mi intención, porque dije, creo que el cómic, lo que yo recordaba cuando era niño que veía Condorito era mi favorito, era mucho este tema de historias breves, tienes los efectos, obviamente el plot de Condorito y tal, pero tienes como... puede ser muy visual y puedes como que relatar con expresiones esto como que una historia de una manera más gráfica y visual. Y mi contenido es muy visual, muy gráfico, claro, muchos efectos, muchas cosas. Entonces sí sentía que era como muy adecuado para mi audiencia, para los mijirritos que tengan un cómic. Y lo que me gustó mucho créeme que luché para que Penguin acepte que diga Escuadrón Penn Davis, porque me están diciendo, pero no podemos poner otra cosa en la portada. Pero yo sentía que era perfecto porque justo lo que quería era que desde el saque entiendas que viene con este feeling más... es un cómic para adultos, claro, o para... desde niños a adultos. O sea, en realidad en algún momento dijimos mayores de 13, mayores de 15, no sé. Pero, o sea, hay un poco de lenguaje explícito. Pero sí la intención es que es un cómic para adultos, ¿no? O sea, es tocar temas... más sensibles, ¿no? Temas un poco más sensibles, un poco más complejos, pero obviamente siempre de un tono ligero y de entretenimiento, ¿no? Claro. No algo denso que no lo entienda nadie, pues, ¿no? Tal cual. Y de hecho, lo que quise hacer con este cómic es justo encontrar un mix peculiar entre autobiográfico, autoayuda. O sea, de hecho, hay varias partes que las conversé con mi psicóloga para ver cómo enfocarlo. Y también, obviamente, ficción, entretenimiento, ¿no? Como que la parte Penn Davis es la parte más como de la comedia, digamos. Entonces,
sí tenía esa intención de que se sienta como una base, porque en realidad el cómic que está es como el origen. Claro. Y ya mi idea es como que hayan más ediciones y que ya gire en torno más ya se entendieron los personajes, se entendió de dónde comenzó y que sean un poquito más las aventuras de. ¿Estás pensando crear un universo? Sí, tal cual. Me emociona mucho. De hecho, en la presentación que hicimos en la Feria del Libro, para como que el anuncio oficial y el día de que se comenzaron a vender, hicimos una puesta en escena de presentación de los personajes. Chévere. Con luces, sonido y una historia, así como que el oráculo lo cuenta. Y algo que me gustó mucho de eso fue que dije, oye, lo sentí muy como mi conexión con la parte teatral y la parte un poquito de show. Claro. Y dije como que qué chévere que se haya creado un universo que pueda tener potencial de sacar risas y conectar con gente. Porque ese día hubieron risas y llantos. Yeah. Y igual ambas cosas me gustaron. Llantos de felicidad y claro. de conmoverte, ¿no? Claro. Pero el lenguaje es un lenguaje, claro, o sea, está dedicado como que a tus seguidores, pero lo puede leer alguien que no te siga. Tal cual. Sí, de hecho, todo está construido con la intención de, obviamente, que para los mijirritos que conocen mi historia, me conocen de tiempo, obviamente cae de una manera diferente, porque obviamente es como sabes un poco más. Pero si es que eres una persona que llegas al cómic de la nada, estás en algún lado y lo agarras y comienzas a leer, creo que tranquilamente puedes como comenzar a entender que es la historia de un superhéroe que en esta primera edición tiene una lucha contra un villano que resulta ser una representación de el autosabotaje a veces y de cómo es cuando una persona se pierde. Entonces, si lo lees completo, creo que hay mensajes interesantes de que muchas personas pueden conectar porque creo que es más común de lo que parece que una persona se pueda perder. Claro. En algún momento de su vida, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo has trabajado para que justamente se entienda la idea que es un cómic para adultos, que es un tema complejo? Porque claro, alguien podría ver la portada, podría ver el nombre y podría decir, esta es una comedia, esto es un video de YouTube llevado al cómic. Entonces, ¿cómo has trabajado eso para que en verdad se entienda lo que quieres buscar? En realidad estamos en proceso, porque te soy 100% sincero, ya de por sí de que diga Pen David fue una batalla. Ya. Yeah. Y sé que obviamente estamos poniendo cimientos para que podamos comenzar a poder hacer cosas más, se puede decir, como fuera del estándar en un territorio editorial, porque también es una realidad, ¿no? Yo entré al monstruo de Penguin y de todo el mundo de las editoriales y fue como luché, créeme, para tener algo propio, claro, para tener un espacio. Pero sí siento que ya en las próximas ediciones creo que vamos a poder abordar algunas cosas un poquito más interesantes para mí. O sea, igual de interesantes, pero otras. Y de repente dejar eso un poquito más claro, ¿no? Igual, obviamente, como te digo, no es que tú digas mayores de 18 en absoluto, pero, o sea, definitivamente no es un cómic de niños, ¿no? Y de hecho, por eso para mí era importante que diga Pen Davis al inicio, porque eso por lo menos fue mi entrada como que... Como un freno, ¿no? Un poquito, ¿no? Para, sí, o sea, para que la gente que lea, entre que te jale, si es que obviamente entiendes un poco el lenguaje, y que se entienda, porque sí hay comedia. Y bueno, espero que si lo agarras, lees un poco la reseña atrás y te das cuenta un poquito de qué trata, ¿no? Y esta idea, claro, dices que te buscaron, pero ¿cuánto tiempo o cómo cocinaron la idea? Porque claro, no es solamente decir, o sea, sentarte y ya lo tienes, no tienes que sentarte con dibujantes, guionistas y es una chambaza. Mira, fue un proceso súper largo y muy extenso porque, como te decía, en el 2022 se me acerca Penguin y me dice como que tienes que tener un libro para mijirritos. De ahí estuvimos más o menos como unos meses y ahí pasó lo de la Rosalía que hice y tomó más tiempo y tal, pero más o menos... ¿Fue antes entonces? Sí, fue antes. Pero justo con lo de Rosalía tuve que poner en hold un poco el si sí lo iba a hacer o no lo iba a hacer. Y recién un año después de esta primera reunión que tuve con ellos, ya en la segunda parte del 2023, es que yo digo, ok, quiero hacerlo, pero quiero que sea un cómic. Y ahí un poco les vendí la idea. Gracias a Dios me la compraron porque era la primera vez que Penguin Perú, o sea, Penguin acá en Perú, hacía un cómic. Entonces, era algo, se puede decir, no, era fuera de su zona de confort, pero sí lo han hecho globalmente, pero fuera de su zona de confort y confiaron en mi idea, que eso lo valoro mucho el equipo de Penguin.
Y comenzamos. Comenzamos obviamente primero abordando qué posibles caminos, porque cómics pueden haber de 1000 cosas. Claro. Y eso, créeme, tomó meses entre conversaciones, ida, vueltas. Yo me pedí cómics, traté de como que entender... Empaparte un poco, claro. Me asignaron un guionista español que me ayudó mucho, en verdad, en la conceptualización, porque era como... Me juntaba con él, literalmente iba a mi casa un día sí, un día no. Tomamos café, le contaba, era como muy explorativo, hasta que comenzó a escribir cosas y yo comencé a como que hacerle ajustes a lo que me escribía y llegamos a algo, a una base, que era un poquito como una sinopsis. Yo sabía que quería, como te digo, que sea autobiográfico, con toques de diversión y autoayuda. Entonces comenzamos a darle forma. Y en paralelo yo activé a mi equipo. Yo trabajo con Javier Medina, que es un gran ilustrador desde hace tiempo. Él estaba en mi equipo antes de manera fija. Y le dije, Javi, quiero comenzar a bocetear cómo serían estos personajes. Con él y con mi equipo y con mi familia fui como preguntándoles palabras, pensando en qué poderes y tal, y comencé a armarlo. Y recién en enero 2024, o sea, año y medio atrás, comenzamos ya a escribir como el primer capítulo. Tiene 8 capítulos y tiene como un epílogo al final y tal. Entonces, todo eso lo comenzamos a hacer desde enero del año pasado. O sea, que técnicamente ha sido un año y medio escribiéndolo, ¿no? Uh-huh. Claro, y ahora viene el proceso también que muchos piensan que es sencillo, pero que es ya venderlo. Tal cual. Y algo importante que también me olvidé contarte de lo anterior es lo que tú decías. O sea, no solo es escribir, porque en un cómic lo que yo no pensé que iba a ser tanto reto, pero fue el tema de la ilustración. O sea, no por la capacidad de los ilustradores, solamente que en un cómic es como si tú fueses como director de un cortometraje. Ya. Yeah. Porque hay un montón de escenas y de qué ángulos y también ya entra una variable nueva que yo no sabía, que es los globitos. Porque si te pones a pensar, como que tú lo lees de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Entonces, por ejemplo, no sé, si estamos acá y tú hablas primero, tenemos que girar la escena, ¿entiendes? Entonces, son cosas que yo no sabía. Y sí nos ha tocado redibujar, reestructurar, replantear. Además también que el estilo gráfico, pasamos por varios ilustradores hasta llegar al ilustrador que cuadraba con lo que buscaba. Porque yo quería que tenga un feeling muy como de Marvel, digamos, ¿no? Muy Marvel, DC, muy Birdman también tenía otra referencia. Claro. Y es un estilo que obviamente como no hay cómics en Perú, o sea, como en producción recurrente, no hay un mercado de ilustradores especializados en eso, ¿no? Uh-huh. Claro, hay ilustradores que dibujan para Marvel, pero no dibujan para Perú. Exacto, ¿qué fue lo que nos pasó? O sea, porque al comienzo fue encontrar que tengan disponibilidad, porque, o sea, están ocupados. Claro. Y al final trabajamos con Michelle, que ella encabezó el equipo de ilustración, porque al final se sumaron más personas, porque es mucho trabajo. Y ella ha hecho cómics y ha trabajado y trabaja en cómics internacionalmente, ¿no? O sea, dibuja para afuera. Y creo que eso es un poco lo que se van a dar cuenta cuando vean el cómic, que tiene una calidad internacional, que era lo que yo quería, y que tiene un estilo muy de, como digo, ¿no? Marvel, claro. DC y así. Entonces, claro, eso va a atrapar, de hecho, a los fanáticos del cómic. Quiero retroceder un poquito a los inicios de tu carrera. Eres economista. Soy economista, sí. Trabajaste en Belcorp, ¿no? Sí, 5 años. Mucho tiempo. Yo conozco Belcorp, también he trabajado con Belcorp y conozco lo grande que es. Sé que te lo han preguntado 1000 veces, pero me gustaría que también me lo vuelvas a contar. ¿En qué momento decidiste dar un paso al costado y dedicarte a esto? En realidad, mira, mi paso por Belcorp, que es de las cosas que yo más agradezco en mi vida, en verdad, fueron 5 años. Estuve en 3 áreas. Yo entré a planeamiento estratégico, que es más en vicepresidencia de finanzas, o sea, era finanzas, con ciertos conocimientos, o sea, como que enfoques de negocio, pero más de un punto macro, ¿no? Uh-huh. Yo como economista me funcionaba porque fue un puente como para yo entrar a marketing, que de hecho mi siguiente área fue innovación y desarrollo para crear productos, que ya tenía un mix entre números y conceptual. Y ya el último paso que di fue en marketing digital, que me encargué del marketing digital de Saison, que es su marca para jóvenes. Uh-huh. Y ahí fue cuando yo comencé a contratar creadores de contenido. Yeah. Tuve que empaparme muchísimo del mundo. Yo, cuando entré a Saison a trabajar,
Yo no sabía que era un youtuber, te lo juro. No tenía idea. O sea, yo consumía YouTube para música y para buscar algún tutorial de algo. Claro. Pero no consumía youtubers. ¿Qué tiempo era? 2014. Ya. 2014. Y habían youtubers hace tiempo, pero yo no los consumía. O sea, era como muy ajeno a ese mundo. De hecho, no sabía que existían. Cholumela nomás. Sí, pero de hecho yo no sabía que existía ni siquiera el término. Claro. O sea, y o fue una industria, ¿no? Exacto. Y me acuerdo que fue como que contratando a Yuya, Ya. que fue como que la más grande. Mexicana, ¿no? Sí, mexicana. Ahí fue cuando yo dije, wow, es como... Es grandota. Pues, conocí el impacto, la convocatoria, conocí el profesionalismo de su trabajo. La trajimos a Lima y... ¿Vino con un equipo o vino sola? No, con su equipo y todo. Y yo dije, qué increíble porque en ese momento creo que ella tenía 22. Y yo decía, wow, o sea, hizo el perfume más vendido de Saison en ese momento, que fue una colaboración. Un contrato grandísimo. No llegaron a millones, pero cientos de miles. Y yo dije, wow. Y ahí me acuerdo que fue como... Entró un poquito a mi radar por una conversación que tuve con mi mamá y también con mi psicóloga. Ver, de pronto se puede crear, como que puedo reconectarme con mi esencia de crear videos que yo lo tuve cuando era niño. Yo grababa cualquier cosa, ¿no? Me inventaba videoclips en mi casa. Entonces, antes de ser economista, ¿ya te gustaba? Sí, no, desde que yo era niño. Mira, cuando yo era niño, le pagaba de mis propinas, le pagaba a las chicas que trabajaban en mi casa, a la cocinera, a la limpieza. Después de que ya trabajaban y le decía, ay, ayúdame. Y como actrices, te lo juro. Tengo videos, obviamente se grababa en VHS, entonces no tengo ahorita los videos como que en redes sociales, pero hacía videoclips ponía músicas y me inventaba, ponía las sillas en el piso, agua con una manguera y era como que ya ustedes son unas zombies. Pandora. Me inventaba. Y entonces siempre tenía un poco eso. Grababa videos musicales de reggaetón en la casa de mis amigos, les pedía que me presten sus piscinas y sus cosas. Y grababa, pero grababa y no tenía edición. Entonces simplemente quedaba grabado, claro, ¿no? Claro. Entonces sí ha sido como que reconectarme con eso mucho tiempo después. Porque te estoy hablando como que fueron como más de 10 años. Claro, aparte la economía es lo contrario, creo, a lo creativo. Porque yo también soy ingeniero industrial. Uh-huh. Entonces también entiendo un poco eso porque te pega ahí. Y yo reconecté también con el arte, con el cine. Entonces es como que, wow, vuelves a abrirte un poco más, ¿no? Exacto. Y para mí fue eso. Fue como... te cuento también que justo terminando economía, yo me voy a estudiar diseño gráfico a Nueva York. Como parte... Como que mi lado creativo me llamaba, ¿no? Y en todo ese proceso siempre tenía este bicho de... Me queda debiendo expresarme creativamente, ¿no? Inicialmente lo iba a hacer gráficamente. De ahí estudié fotografía y lo iba a hacer a través de la fotografía. Y cuando aparece esta posibilidad de YouTube, dije, bueno, de pronto es el camino. Claro. Y de hecho comencé mi canal con la intención de ser una ventana a conectar con otras personas, pero siempre enfocado en la mejor versión, en tratar de como ser mejor, digamos, ¿no? Y obviamente eso en el tiempo evolucionó. O sea, justo yo recordaba el otro día que me acuerdo que los 2 primeros años, año y medio desde que lancé, creo que llegué a como a 7,000 suscriptores. O sea, obviamente era medio hobby y tal. Claro. Pero yo dije, mira, si hay 7,000 puede haber más. Y siento que más allá del número, era como que lo que yo leía en los mensajes. Que eran, obviamente, pocos a comparación. Claro. Pero eso fue como mi fuego y de eso seguí, ¿no? Y dijiste, dejo esto y sigo... Sí, lo que pasa es que no fue mi intención dejarlo, pero hubo un momento donde, por un tema de salud, a mí me secuestra la vida de mi trabajo. Ya. Y yo estuve muchos meses en mi casa, en cama, enfermo y de licencia. Entonces podía volver a trabajar, pero en ese proceso pasé mucho una especie de epifanía o algo así. Claro. Y dije, voy a hacer lo mío. Todo pasa por algo. Uh-huh. Qué loco. Si tendrías que volver a ese Yoda, si tuvieras el DeLorean de Volver a Futuro y hablaras con ese Yoda, el de Belcorp, el que está justamente indeciso en Sí. ¿Qué le aconsejarías?
Honestamente, yo le hubiese aconsejado de que honestamente le hubiese aconsejado de que siga priorizando su salud mental y física y que siga haciéndole caso a su instinto, ¿entiendes? Porque tenía ese instinto siempre. Disfruté mucho el mundo corporativo, entonces le hubiese dicho, sigue disfrutándolo y más bien... Creo que sí le hubiese dicho, no tienes que renunciar a tu trabajo para poder hacer tu canal. O sea, porque no voy a negar de que por más que tengo mi canal y tengo audiencia y mis jirritos y amo lo que hago, créeme que la parte corporativa me gustaba mucho también. O sea, mucho. Me gustaba mucho lo que hacíamos. Me gustaba mucho también estar detrás de... Uh-huh. Me gustaba lo que hacíamos con las agencias, los comerciales que hacíamos, las sesiones de fotos. Hicimos hasta una serie web y todo. También te gusta estar detrás. Sí, también. me gustó mucho ese proceso. Me gustó mucho. Ahora, también es importante, ¿no? En ese momento hablamos ya de magnitudes. Belcorp hacía una serie web y eran $700,000. Claro. En Chile con una producción de 50 personas. Claro. Entonces, o sea, hacer producciones así es un lujo y obviamente eso es algo que extraño, ¿no? Uh-huh. Obviamente en mi caso se tiene que hacer más como independiente, cada vez vas como que poniendo más, pero es mucho, es muy así, ¿no? Claro. Entonces esa es una parte que extraña, digamos. Sí, sí, sí. ¿Y tú crees que si hubieras podido al menos un tiempo hacer las dos cosas? Por lo menos un poco, sí. Yo creo que sí. Yo creo que al comienzo, o sea, creo que la única cosa que yo hubiese cambiado es que creo que mis 2 primeros años, o sea, en verdad huevié mucho. O sea, huevié mucho y gasté mucha plata y me tiré mi plata en viajes y en cosas porque no tenía la estructura para ser independiente. Porque sí hay que saber ser independiente. Eso es algo que yo sí voy a decir que subestimé. Fuerza, sí, subestimé demasiado. O sea, creo que... Saber con contadores, con las Es que, no, y aparte tú hacerte tu propia rutina. O sea... Pagarte tu sueldo. No, pero sobre todo para mí era como levantarte y tú como forzarte a trabajar de tal hora y agendar tú tus cosas porque, o sea, es como en Belcorp eres engreído en el sentido de que tienen gente que te agenda reuniones. Claro. Entonces tú simplemente aceptas tus reuniones y comienzas tu semana y dices, y encima cuando te va yendo mejor, solo trabajas yendo a reuniones. O sea, tu rol es como ir, comentar, preguntar y la agencia trabaja y trabaja el otro. Entonces, sí salir de ahí a decir, ahora mi agenda, ni siquiera tienes a los sistemas que te la cargan y te la ponen en tu teléfono. Entonces, todo es muy como... Me acuerdo que Google Calendar nunca había usado y era como, ok, voy a agendar. Y mi equipo era como, ok, te agendo, me agendas. Y todo eso. Y también la rutina y obviamente la parte legal, contable, financiera, claro, que en una empresa tiene mucha gente encargándose de eso, claro, ¿no? Claro. Entonces, creo que el mayor golpe que tuve fue al comenzar a ser independiente, ¿no? Uh-huh. Claro, aparte porque hay personas... Tú ahora ya tienes un equipo, ya. Pero en un principio sí hacías todo, uh-huh, ¿no? Y tú pensabas, claro, oye, eso debe ser, mira, yo ya puedo y yo también puedo. Entonces pues, te das cuenta y te chocas con la pared. Y me choqué con una gran pared porque yo me acuerdo y yo vivía solo. O sea, yo vivía solo, tenía mi carro, hacía mis cosas, trabajaba en Belcorp, viajaba cuando quería, gracias a Dios. Trabajaba un montón y en una empresa cuando trabajas un montón te ascienden y te pagan más y trabajas un montón y es como vender tu alma al diablo, pero vas creciendo. Claro. Y económicamente estaba bien y tal. Pero ¿qué pasa? Que yo cuando renuncio y tal, creo que sí subestimé un poco toda la situación. Y le dije a mis papás, y le dije, ¿saben qué? Voy a regresar a la casa 6 meses a vivir con ustedes. Mientras tengo seguidores como para vivir de esto. O sea, según yo en mi mente, en 6 meses lo puedes hacer. Según en mi mente. Claro. Y ahí me tomó casi 2 años llegar a tener... Vivir de esto. Claro, 2 años. Monetizar. Más o menos fueron como 2 años y medio llegar a 2 años a monetizar, pero monetizaba 300 soles cada 3 meses. No me vas a acordar. ¿Entiendes? Pero recién se puede decir que febrero 2020, justo antes de pandemia, es que yo... O sea, ya monetizaba y era ingresos igual desde el 2018. Ya tenía ingresos considerables, o sea, mensualmente. Claro. Pero recién 2020 es que yo ya puedo subsistir. O sea, estamos hablando más o menos como que
4 años, 3 años después, ¿no? Que yo ya puedo sostenerme financieramente con lo que hago. Entonces sí fue un camino largo, difícil. Sobre todo también que la creación de contenido independiente acá en Perú es difícil porque las plataformas no pagan como pagan en otros países, ¿no? Claro. YouTube te paga más en Estados Unidos. Sí, y en verdad la cantidad que pagan acá es muy poco viable que puedas financiar producción, tu vida, tu casa, tus cosas, ¿no? ¿Y qué te puedes llevar de tu carrera corporativa y de tu carrera de economista a tu trabajo actual? La gestión. O sea, yo creo que una de mis fortalezas es gestionar a la gente. Gestionar mis ideas, gestionar como mis proyectos. O sea, creo que es de mis fortalezas. O sea, creo que tengo esa formación. O sea, sé perfectamente hacer un kickoff de un proyecto, conseguir a las personas, encargar, delegar, dirigir. Creo que eso lo hago bien porque he tenido formación. Por eso he podido hacer el concierto Rosalía al final, porque lo hicimos sin que yo sea productor y sin que tengamos productores de conciertos. Y quedó bien. Y de hecho, fue una producción de las más complejas, o sea, calidad internacional, hecho por inexpertos, se puede decir, en la materia, ¿no? Claro. Y creo que eso fue como que ahí se demostró, me demostré y nos demostramos como equipo que sí podemos gestionar bien proyectos, ¿no? Obviamente, en Belcorp hay 1000 áreas. Y ahí fue donde se me escapó un poquito, fue en la parte de finanzas, pero fue parte bueno, ser como que one man show, ¿no? O sea, como de hacer todo. Tú pensaste, soy economista o sea, ¿puedo manejar las finanzas? O sea, en realidad no tanto fue de la soberbia, simplemente fue de tiempo, pero lo que voy es como no tenía, o sea, en mi estructura de equipo no tenía nadie que veía finanzas. No sé si me explico. Claro, Entonces, es que tú no veías finanzas específicamente tampoco. No, claro. tampoco. Pero nadie en mi equipo tampoco las veía. Entonces era muy trabajo como de soy productor o de mis productores eran vamos a cotizar. Solamente que cuando ya hablas de un concierto, ya no estás hablando de 1000, 2000, estás hablando de 50,000, de 100,000, ¿no? O sea, Claro. todos los montos son como muy grandes. Claro. Y las implicancias de un mal cálculo es como muy grande. Algo pequeño te puede... Sí, Tal cual. sí. Ese es básicamente el tema, ¿no? Yo soy ingeniero industrial, trabajé en logística mucho tiempo y no mandar un correo en un momento te puede hacer perder mucha plata. O sea, cosas pequeñas te hacen Y eso fue para mí el tema, pero como te digo, y regresando un poquito a la respuesta de la pregunta que me hiciste, fue yo creo que mi fortaleza y la cosa que he aprendido, o sea, y que se me quedó de ser economista y de trabajar en Belcorp tanto tiempo en el mundo corporativo, porque también estuve en otros lados, creo que es la capacidad de gestionar y conceptualizar proyectos y llevarlos a la vida. Porque sí, es como que siento que sinceramente como que Dios me ha formado en ese tiempo porque en el último trabajo que tuve ya en digital en Belcorp e incluso en el anterior que estuve en innovación y desarrollo, me pusieron de jefe de proyecto. Entonces yo tenía que ver cronogramas, tenía que ver cosas muy como aburridas, pero que hoy en día me permiten y me han permitido hacer esas cosas. Claro, ahora puedes llevar, o sea, dar a luz proyectos que muchos se quedan en papel, nada más. Tal cual. Creo que esa es como que mi mayor fortaleza, ¿no? Ya que mencionas al concierto de Rosalía, fue uno de los eventos más grandes de Perú, sobre todo porque lo hizo alguien, como dices tú, un influencer, un youtuber, alguien que no es una productora, ¿no? Entonces, tú aprendiste mucho, pero también aprendiste cosas buenas y también aprendiste cosas malas. ¿Recuerdas que, o sea, ya sabemos muchas cosas, ¿no? El tema legal y eso. Pero ¿qué cosas aprendiste y que juraste no volver a cometer errores? Yo creo que, honestamente, es tener el equipo adecuado para hacer la conceptualización. O sea, creo que es un tema de equipo para mí, ¿no? O sea, creo que en ese momento no dimensioné lo grande que era y de repente este tema de que todo es posible nos ganó. O sea, sí lo hicimos. Pero creo que hubiese tenido un alto un poco en ver, ok, y ya me quedó la lección, ¿no? En ver de que sí hay una parte importante en la parte financiera, en todo proyecto grande. O sea, tiene que haber alguien y tienen que haber ojos viendo eso para que no se te descontrole. Porque en verdad, el único talón de Aquiles que tuvo ese programa... Porque el tema de la demanda al final no procedió y fue más ruido que hechos. Pero en realidad el tema ya como implicancia general fue netamente un tema financiero de no calcular bien
gastos, porque en ejecución estuvo increíble. O sea, yo veo y digo, incluso a veces lo veo ya después de tiempo y digo, hasta me provoca llorar porque digo, wow, o sea, hicimos eso. Pero bueno, ya en el tiempo he sentido que ese pago que he hecho y esas deudas que me quedaron, que igual ya se saldaron, digamos, yo lo tomo como una maestría, digamos, ¿entiendes? Porque sinceramente es como he aprendido muchísimo y ya se pagó y ya el conocimiento me queda, ¿no? Uh-huh. Claro, pero igual luego cometiste otro error, más que todo, no tanto de producción, sino en confiar en personas. Sí, correcto. Lo de la apoyada, o sea, ahí honestamente te voy a decir cuál es el tema que fue. O sea, yo estaba en un momento muy vulnerable, o sea, muy vulnerable. O sea, estaba en un momento donde obviamente nunca había tenido tantos ojos viéndome, nunca había recibido tanto apoyo y visibilidad y también nunca había recibido ser como parte como de la comidilla para bien y para mal de tanta gente. Entonces, y obviamente nunca había estado tan endeudado. O sea, nunca me había pasado. Entonces, estaba en un momento de mucho estrés. Aparte que estaba pasando por temas de salud, o sea, física. Estaba muy como que en un momento muy golpeado. Uh-huh. Y siento que estas personas, o sea, que al final me fallaron, ¿no? Fallaron a mi confianza y a todo lo que... Esas personas siento que sí se aprovecharon un poco de ese estado en el que yo estaba. Porque yo hoy en día, si me hubiesen venido a proponer y tal, yo, o sea, mi forma de abordarlo hubiese sido totalmente distinto. Porque ahorita estoy sano, estoy bien, estoy sano físico. En tus 5 minutos. Sí, yo creo que me agarraron en mis 5 minutos. Creo que me pasé de confiado. Porque obviamente me agarraron en mis 5 minutos y yo en ese momento lo único que quería era resolver, ¿entiendes? Como claro. Ayuda. Sí, claro. Entonces es como, no sé, imagínate que ahorita te cortas y estás como desangrándote y alguien dice, yo te ayudo, soy doctor, y tú dices, ya hazlo. O sea, no piensas de que si es que puede haber un mal manejo, no, claro. no, ¿entiendes? Es como, tomas la ayuda que se te ofrece. Aparte como estás vulnerable, sientes que todos te quieren ayudar, todos vienen con buenas intenciones. Fue así. Y como esas personas me dijeron de que somos mijirritos, nos encanta tu contenido, yo automáticamente fue como, necesito ayuda, confío. Y yo, no sé, sentía que esa era como que la luz en el fondo del túnel, ¿no? Pero bueno, al final fue una experiencia que me sirvió para aprender más, digamos, más. Porque así como Rosalía me enseñó unas cosas... Esto me enseñó otras. Igual el evento, o sea, los mijirritos lo disfrutaron. Yo estuve con ellos y se llenó, se vendió, se hizo. Económicamente no me dio ningún beneficio. Pero de vuelta fue una experiencia memorable en todo caso, ¿no? Y con eso me quedo. Uh-huh. Eres uno de los influencers que tiene mucha más afinidad con su comunidad. O sea, se nota el cariño, los menciona siempre. ¿Qué tanto peso tienen ellos en tu chamba actual o en todo lo que haces? Tienen mucho, porque te cuento un poquito. Esto que te conté que en 2020 comencé a hacer como break-even y ya podía sostenerme, eso solo se dio por los Sugar Mijirritos, que son estos miembros que pagan mensualmente. No te miento que ha sido de Dios que eso pasó y el apoyo y ha sido constante. O sea, hoy en día tengo Sugars, o sea, que pagan mensualmente, unos que ya han cumplido 63 meses, 64 meses, o sea, que tienen más de 5 años pagando mensualmente. Y para mí es por ellos que cuando estuvimos encerrados en pandemia podía invertir en mis videos y hacer. Y ahorita también. Y son los primeros que cuando hacemos un evento compran sus entradas. Y si vendo un merch, compran el merch. Y si vendo un cómic, están ahí en la firma, en el evento. Y créeme que eso cuando hay momentos de baja, ¿no? O sea, cuando estás en tus peores momentos, sí, claro, es donde más... te necesitan, ¿no? Y más valoras eso. Claro. Y yo, aparte, este tema de Sugars que te digo, como están hace tanto tiempo, los veo en eventos y ya me sé sus caras, sus nombres, su profesión y su familia. Y son de distintas edades y he visto hasta otros crecer. No sé, los vi como que en la universidad y ahora ya trabajan y ya subieron de nivel porque ya pueden pagar un poco más. Y es algo que me pasó incluso que una mijirrita que es Sugar hace 4 años me invitó a su matrimonio y fui porque le he visto en el concierto de la Rosalía, en las fechas, en la apoyada, en una clase de surf que hicimos. O sea, en distintas cosas siempre he estado, ¿no? Entonces, sí hay mucha cercanía. ¿Por qué? También. Porque cuando yo comencé este proyecto, siempre fue una intención de
abrir una ventana y tener amigos que conectan conmigo por la energía. ¿Por qué? Porque en ese momento yo me sentía un ser un poquito, se puede decir, como incomprendido socialmente y sentía que la gente no me cuadraba lo que me daba mi entorno. Mis amigos del colegio y de la universidad, yo no cuadraba tanto ahí. Y recién en YouTube me dio gente que sí, no sé, como que de alguna manera conecta, pues. Yo te veo, siempre te he visto varias veces en eventos. Y siempre, no sé, te veo, me acuerdo uno del Clarito, creo que el Burger Fest. Sí, de Filo. Claro, de Filo. Llegaste y además yo estaba con mi novia. Oye, ¿qué pasa ahí? ¿Una pelea? Veo y eras tú con un montón de gente. Sí. Entonces generas eso en la gente y es bonito que te tomes 5 minutos para abrazar a la gente, que sí le dedicas 5 minutos de tu tiempo. Pero también eso, no sé si te habrás hecho algún mea culpa de ser tan buena gente, a veces muy abierto, te puede generar lo que te pasó en la apoyada, por ejemplo, de confiar y ser muy abierto. O sea, puede ser en el sentido de que lo de la apoyada me enseñó a no ser muy confiado. Y algo que yo he aprendido a diferenciar hoy en día es, y detectar muy bien es, ok, soy abierto y soy cercano, pero sí siempre tengo ahora más que antes, como mis antenitas vinil a lo chapulín, mucho más como tin, tin, tin. Y cuando algo no me cuadra, simplemente me distancio, ¿no? Y si hay una situación, soy más claro y digo, mira, lo podemos hacer. Por ejemplo, hay personas que han querido trabajar conmigo, me han querido ayudar, me han querido ayudar sin cobrarme. Y no es que sea desconfiado, pero ya he aprendido de como que evaluar bien las situaciones. Ok, me puedes ayudar, pero acotándolo en este punto. Y que la confianza se vaya ganando de a pocos, ¿entiendes? Y eso es un poquito como me muevo hoy en día, ¿no? Abrazos nunca niego y saludos y fotos tampoco. Y mi agradecimiento y gratitud está como siempre. Me encanta ir a estos eventos con mis jirritos, aparte que les doy un beneficio porque obviamente pagan membresías y vamos juntos. Me encanta porque como me ven en los videos, soy en la vida real. Obviamente hay momentos que estoy más tranquilo. En videos pica las partes y hay momentos donde dicen, oye, este chico nunca está triste. O nunca está tranquilo, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, soy lo que ven sin edición. Y sí, son parte. De hecho, en mi cómic, ahora que lo leas, porque te lo voy a mandar para que lo leas, al final, bueno, desde el medio hacia el final, van a ver de que sí están involucrados los mijirritos como pieza fundamental de salvarme. Y lo que pasa, o sea, salvar al superhéroe, lo que pasa es que lo que yo quise hacer en esta edición del cómic de Super Yoa era justo representar lo que yo viví en el año Rosalía y en lo de la apoyada y todo, porque fue un poco ese proceso. Quise representarlo simbólicamente. Claro. Y cómo al final mi equipo, mi familia y los mijirritos me ayudaron a volver a encontrarme. Porque hoy en día me siento mejor que nunca en sentido de mi claridad creativa está mucho más como viva, ¿no? Está mucho más ahí. Y se lo debo a la gente que ha estado conmigo en esos momentos, ¿no? Pero también, por ejemplo, pues, o has aprendido a diferenciar, no hablo de tus seguidores, sino de repente otros creadores que se acercan a ti, porque claro, siempre hay creadores que te quieren apoyar, ¿no? Hoy te comparto, ¿no? Tal cual. Aprendes a diferenciar de quiénes son buena gente y otras... Demasiado, mira. Haciendo la corta, ¿no? Hay veces donde creadores me han invitado a cosas y yo he accedido a ir. Y de ahí cuando yo les hago la invitación de vuelta, no cumplen. Entonces, esas personas para mí me pueden decir que me quieren, que me valoran, pero en los hechos, en las acciones. Entonces, esas personas para mí, o sea, ya sé de qué se puede decir, de qué pie cojean. Claro. Otras personas que han quedado conmigo que sí van a ser parte de un video o lo que fuese y ese mismo día desaparecen y no me responden, también ya sé de qué pie cojean. Entonces, sí es mucho de estar atento e ir categorizando, ¿no? Sí, obviamente tengo amigos, colegas, creadores que cuando he tenido algo, por ejemplo, la presentación de mi cómic, han estado ahí. Que yo agradezco un montón. O sea, ahora en la presentación, sentado, activo, firmando su cómic y estado Benja, Lucianeca, Philip Chujoy, Alechi, o sea, creadores, Franz, creadores que
no necesariamente he conocido en mucho tiempo, pero creo que sí saben la diferencia y lo importante que es como que apoyarnos en estos momentos importantes. De corazón también, ¿no? Eres un personaje que genera pasiones. Por un lado, mucha gente que te quiere y por otro lado también mucha gente que te tira hate. Uh-huh. Hay mucho hate en redes sociales a veces. Siguen, yo justo estaba buscando algunas cosas y gente que sigue recordando lo de Rosalía. Sí. ¿Cómo manejas eso? Porque claro, me has repetido 2 o 3 veces tu psicólogo. Entonces, una persona, veo que cuidas mucho tu salud mental, pero ¿cómo te afecta el hate? Ya uno podría decir que ya cuando ya tocas no sé, estás a un nivel más alto, como tú, por ejemplo, ya el hate, cualquiera podría creer que no te afecta. Pero ¿cómo es en realidad? En realidad, mira, yo creo que el hate, o sea, yo creo que, primero, yo he sufrido mucho bullying de niño, entonces tengo como cuero de chancho en sentido para lo que me pueden decir. Segundo, al final del día, lo que más me importa es la gente que en verdad me conoce. De hecho, si yo recibo un hate, un comentario de alguien, no sé, que no me conoce, por darte un ejemplo, no sé, hago una reseña y me dicen, ay, es que es comprado porque no sé qué. Y yo digo, esto no tiene ni siquiera validez porque es como se nota que no me conocen, ¿entiendes? Uh-huh. Creo que me dolería si es que es un comentario hater de alguien que me conoce y claro, que valoro, ¿no? Uh-huh. De hecho, más me duele, no sé, si hay un creador que sí me ha pasado, que me he enterado, no sé, pues de un creador que me ha invitado a sus programas y tal, y de ahí me han mandado capturas de que ha puesto likes en comentarios en Twitter cuando me querían funar, ¿entiendes? No voy a revelar quién, pero yo lo sé, lo vi, lo confirmé. Entonces, para mí, como que eso duele más. Claro. Porque duele más porque tú abres como que hay una confianza que es, ¿no? Como que no es correspondida. Entonces, ahí se ven un poco a veces envidia, ¿no? Uh-huh. Pero en cuanto a los comentarios de hate en general, sí, tengo una piel gruesa que no me afecta mucho. Creo que ¿sabes cuándo es el único momento donde me puede afectar? Si es que abordan algo que yo también coincido. No sé si me explico. No. O sea, por darte un ejemplo. Me estoy inventando que me ha pasado en algún momento. No sé, imagínate que hago un video de algo que no quería. Imagínate que no quería porque me sentía mal. Yeah. No sentía que era una buena idea. No sé, no. Y lo hago porque digo, bueno, a nada mejor. Pero ese igual no es mi pensamiento. Pero en momentos lo he tenido porque me he sentido mal. Yeah. Emocional. Entonces imagínate que hago ese video. Lo subo y yo no me siento cómodo. Como que digo... Siento que... Ya, si vienen comentarios y me dicen ponte... Ya no sabe qué subir y este video como que... Ahí no me afecta porque me duele lo que me dice. Pero como coincido, porque digo... ¿Ves? Yo, o sea, pero más de ese lado. ¿Entiendes? Claro. Más de un lado de... Cuando tocan algo... hacerle caso también a mi instinto. O no sé, imagínate si acá íbamos a poner un logo y era luminoso y no sé qué. Y al final no llegó el proveedor y puse un vinil y me dicen, pucha, ese vinil de 5 soles. Ahí me duele porque digo, no era lo que iba a ir. Entonces, en ese punto. Pero no cuando es simplemente comentarios sueltos, ¿no? Uh-huh. Pero estás en el ojo de la tormenta muchas veces. O sea, puedes creer que después de lo de Rosalía. Antes nunca. Ya. Yeah. Nunca. Antes, nunca. O sea, siempre era como que todos me decían como, oye, nunca te hate y no sé qué. Y después de lo de Rosalía y lo de la apoyada y de tal, obviamente también fui creciendo más. Claro. Y la exposición siempre te trae eso, pues, ¿no? Porque ahora, hay un punto que también siempre soy consciente, que es como... Yo sé de dónde he venido. O sea, me refiero a que obviamente he venido de... una especie de burbuja construida por mis papás con la intención de que no me pase nada y no me falte nada. Uh-huh. Obviamente apunta su trabajo y su esfuerzo y ya. Entonces, obviamente, sé que hay personas, y obviamente no soy una persona grosera, soy gay, que eso también tiene una parte importante, porque obviamente, igual en el fondo, los peruanos son todavía una cultura un poco homofóbica. Entonces, claro. Siempre hay un poco de eso. Obviamente, no lo dicen, pero ya te das cuenta que el hate es por eso. Obviamente, porque cuando ves eventos, por ejemplo... No sé, ves eventos y es como, ya sea o de fútbol o de batalla de box o lo que fuese, nunca hay gays o homosexuales, pero que no sea o por broma. No sé si me explico. Claro. O sea, ponen a uno si es que es para meter broma. Para la chacota. ¿Entiendes? Claro. Pero no como, oye, todos somos iguales. Claro. Entonces, de alguna manera siento que eso es un poquito como
como lo que pasa es que la cultura es un poco así, ¿no? Entonces, y yo no soy agresivo, o sea, así no soy. Entonces no lo voy a hacer. No piso el palito, entonces obviamente la gente ahí mete por ahí, ¿no? Uh-huh. Pero también eres muy abierto y no te callas la cosa cuando hay algo Sí, que sí, te fastidia. sí, siempre, nunca me he callado, sí. Sí. ¿Eso también has aprendido un poco a filtrar esas cosas? Mira, yo tengo el principio de que obviamente hay que tener tino, pero hay que ser honesto. Uh-huh. Entonces, lo que siempre intento es que ser honesto, o sea, decir la verdad, pero ser obviamente muy consciente de los distintos ángulos en cómo se puede percibir esa verdad. Porque eso sí he aprendido, o sea, en los últimos años, claro, que hay que tener mucho tino, ¿no? Uh-huh. Sí, eso nos pasa a muchos. Ahora con el libro, te quería preguntar, Uh-huh. ¿cómo es o sea, estás haciendo una especie de estrategia similar a lo que haces con tus videos? Porque, por ejemplo, yo no sabía de ti hace mucho tiempo hasta que vi el video de Totus. Que fue un videazo. Sí. O sea... el que agarraron todo lo que podían. O el de J Balvin. El de J Balvin. Ok. Me pareció increíble. Entonces, pero yo sé que ese video, o sea, no es como que yo ahorita te digo, hay que grabar algo. No, o sea, fue un proceso, storytelling, storyboard, todo. Tu campaña de marketing, ya ahora que tienes un producto, ¿estás llevando esa experiencia audiovisual al campo literario o editorial? Sí. Mira, te cuento. La intención que tengo con el cómic es obviamente, como en todas mis cosas, traer como que sorpresa, ¿no? Obviamente los plazos, el formato y como te digo, se puede decir como que la burocracia un poquito del proceso de cómo funciona el mundo editorial es algo que estoy yo como que tratando de sacudir un poquito y de mover un poquito para poder hacer cosas un poquito más orgánicas, digamos. Claro. ¿No? Pero, por ejemplo, tengo ahora ya en agosto, ya hacia finales de este mes, ya tengo pensado que vamos a tener como que experiencias, ya sea en centros comerciales o en librerías. De hecho, me mandó a hacer un traje que no es el de la presentación de la Feria del Libro. He contratado esta empresa que produce solo para Estados Unidos trajes réplicas de películas. Yeah. Y me están haciendo como literalmente mi traje, pero como superhéroe, como real. O sea, claro, me está saliendo millonario, pero es como que... O sea, para que tú veas y digas, no es una parodia. Porque mi intención es eso, que se entienda que no es una parodia, pero es como que divertido, ¿no? Uh-huh. Y obviamente quiero elevar un poquito cada vez el nivel más de lo que la gente puede hacer, los creadores pueden hacer de manera independiente. Siempre para mí es... Cuando sé que no se hizo antes, me gusta más. Porque siempre he sido creyente que hacer cosas distintas abre un poco, no solo la mente, abre un poco el mercado y abre un poco como que a que toda la industria, como que hayan más matices. Aparte porque eso genera, no solamente eres el primero, sino que impulsa a otros a hacerlo. Es que eso es lo que yo también pienso. Alguien dice, oye, pucha, ¿cómo no se me ocurrió? O yo también puedo, o sea, qué chévere lo que hace él. No, tal cual. O sea, para mí lo del cómic era justo eso, porque yo dije, mira, si hay hay libros gráficos de creadores internacionalmente. Obviamente el Rubius se ha hecho una especie de historieta, él, pero digo, en la industria peruana hay mucho como libros de influencers, ¿no? Uh-huh. Recetarios y tal. Y obviamente entiendo perfectamente. Pero yo dije como que vamos a tratar de traer algo distinto, ¿no? Y en verdad la parte más importante del formato es que espero que cuando lo vean y vean el detalle en todo, en la ilustración, en ver cada globito y que realmente se sienta con el tono de comunicación como nosotros nos movemos, me era muy importante. O sea, yo quería que los mijirritos realmente sientan que es como una especie de un video, pero obviamente en un video no puedo hacer de que todos seamos personajes, no sé si me explico, y agregarle que yo vuele y que haga un efecto, ¿no? Entonces... Como no estoy en el nivel Marvel en producción en YouTube, por lo menos lo hacemos en un plano impreso, ¿no? Uh-huh, claro. Y tienes, o sea, claro, yo veo tus videos y veo que eres muy creativo con tus ideas. O sea, a veces veo cosas y digo, wow, ¿cómo se le ocurrió esta vaina? Ya tienes un libro. ¿Te gustaría ya llevarlo un poco más? O sea, claro, me dice que quieres crear un universo. Pero eso también yo digo, eso, pucha, fácilmente puede ser una caricatura animada. Tal cual. He pensado, mira,
de eso he pensado dos caminos. He pensado obviamente potencialmente en hacer como una especie de dibujo animado, ¿no? Ilustración animada o una historia, una novela gráfica. Claro. O también he pensado llevarlo a un territorio como casi que teatral ¿entiendes? Como presencial. Uh-huh. Sinceramente, siento que esto abre un mundo de posibilidades que voy a ir explorando. Uh-huh. De hecho, me emociona mucho que ya esté la primera parte porque es como que, ok, este es como el primer cimiento para poder hacer como que cosas por ahí. Siempre intento que todos mis proyectos tengan un impacto social, psicológico, en el corazón de la gente. Uh-huh. Siempre intento eso porque eso es lo que yo valoro de creadores y de artistas como me han influido a mí, ¿no? Uh-huh. Quiero preguntarte eso. Ahora, recientemente hay estos eventos, estas competencias de influencers donde se pelean. Sí, sí, ¿Te han sí. invitado alguna vez a algo así? No me han invitado. O sea, Nico Ponce del Celebrity Combat me invitó, pero para que sea como presentador, no como combatiente, no como boxeador. Ya, claro. Eso es lo que a veces siento, como te digo. Yo siento que no sé si es que es porque soy, digamos, homosexual. No sé a veces si es que es eso. Ya. Pero a veces siento de que es como que me encantaría y es un poco la intención. Bueno, en el futuro quién sabe, pero créeme que me encantaría. Justo yo le decía a mi equipo, le dije, te lo juro que entraría casi que como Lady Gaga, pero vendría con un año de entrenamiento de box para sacarle la mierda para sacarle la mierda al contrincante que seguro por el prejuicio me subestima. Porque claro. Eso es un poquito lo que me encantaría en algún momento. Sí, te gustaría me echarte. O sea, en algún momento, pero siento que lo haría más por un tema, como te digo, un tema de lo que significaría socialmente. Claro. ¿Entiendes? Para demostrar un poco que hay que romper más los paradigmas. Lo haría por eso. Porque a mí no me gustan los deportes de contacto. No me gustan. No le encuentro la diversión a golpearse. No le encuentro. Ya. Pero creo que lo haría solo con esa intención. Claro. Porque si me dice que te han invitado a comentar y digo, oye, ¿por qué? Yo también puedo. Tal cual. Pero literal, por romper prejuicios lo podría considerar. Rompería un montón de prejuicios. No ha habido ningún personaje... No, o sea, no. Que yo sepa... Como te digo, en esta edición no. En esta edición no. En la de hace unos días, en la de Ending Sane no. O la del Sane, como prefiera decirle. Pero en los otros no sé. Pero en esta, que digamos ha sido como que la más grande, no. ¿No? Uh-huh. Y nada, espero, no necesariamente por mí, pero espero que, como te digo, se pueda abrir un poquito más el espectro, porque creo que es importante que se comiencen a romper esos paradigmas asociados a un deporte y una orientación sexual, ¿no? ¿Sientes que fuera de este evento, sientes que en algo ha cambiado los prejuicios? Por ejemplo, tú tienes en parte hate, no específicamente por tu orientación. Sí. Porque claro, a veces es tapada por otras cosas. O sea, a veces yo he escuchado otra cosa gana, otra cosa. O sea, no, me refiero, te joden porque gritas mucho. O porque eres muy extrovertido. Pero en realidad a veces es homofobia escondida. Tal cual. Entonces, ¿pero has visto o has sentido que eso ha cambiado un poco en el tiempo? Yo sí creo que ha mejorado socialmente. O sea, yo sí creo que en Perú las personas... los prejuicios se han reducido un poco porque... O sea... Sinceramente, y espero que pase más hacia adelante, cada vez creo que hay un poquito más de personas valientes que pueden aceptar su orientación sexual sin necesariamente caer en un prejuicio o en una especie de como se puede decir como un estereotipo, ¿no? Yo sé, obviamente, que conforme la gente tenga un poquito más esa claridad de que realmente abrir su orientación sexual al público ayuda a otras personas, porque para mí esa es la parte más importante. O sea, si hay una persona que has visto, no sé, imagínate en la velada, que hace poco se dio, bueno, no velada, en la Noche Dorada, que alguien diga soy bisexual, eso ayudaría mucho, porque hay mucha, o sea, y seguro hay, porque hasta por estadística tienen que haber, solamente que la gente no lo dice. Y obviamente a la gente le incomoda que la gente sí se sienta cómodo con lo que es. Claro. Porque yo lo he vivido, créeme. O sea, contándote del otro lado, cuando yo vivía en un mundo heterosexual, pero yo me sentía diferente internamente, yo era un poco homofóbico, de verdad. O sea, yo era como que no quería nada asociado
a gays y a lesbianas ni a nada de eso. Todavía no había salido... No. Pero, y ahí confirmé yo conmigo que muchas veces las personas que más rechazo tienen es porque hay una lucha interna que como que no les cuadra, pues. Ajá. Sí, eso suele pasar mucho. Pero igual, en algún momento te has hecho... no un mea culpa, pero por ejemplo, de criticar a veces tus propias acciones, no sé, pues, oye, no, creo que soy muy gritón, o que soy esto, porque por las críticas, o siempre has sido muy transparente como eres. No, o sea, lo que pasa es que yo he tomado la decisión siempre de disfrutar mi vida. Yeah. O sea, yo hace mucho tiempo, cuando tomé la decisión de contarle a mis papás de que yo era gay y cuando comencé a tomar decisiones como de pintarme el pelo cuando siempre tenía ganas de hacerlo y no lo hacía, y comencé a hacer cosas que no, como que por temas sociales no me animaba. Cuando los comencé a hacer, ya ahí yo confirmé y dije, no voy a volver a limitarme por lo que la gente pueda pensar. De hecho, si me ven si grito o no grito, si hablo o no hablo, si bailo o no bailo, es genuinamente lo que me sale en ese momento. No lo hago ni para llamar la atención, no lo hago ni porque nada, no es un personaje. Claro, mucha gente te critica eso. Y no es un personaje, soy yo. O sea, igual creo que, como diría mi abuela, nadie es pepita de oro para gustarle a todos, ¿no? O sea, al final, en todo, mira, yo, por ejemplo, idolatro a Lady Gaga, por darte un ejemplo. O sea, el nivel de arte, creatividad, el impacto social, la amo. O sea, es como que la artista número uno para mí. Hay gente que la odia, hay gente que no le gusta, hay gente que le parece demasiado. Entonces yo digo, si yo la amo, la admiro, y hay gente que no, entonces ahí nomás con eso confirmo y digo, ya, si le pasa a ella, ¿a quién no le va a pasar? ¿Entiendes? Es natural. Y por eso creo que es importante respetar eso. Pero sobre el tema que te dije, una cosa es, ok, no me cae, pero tiene que ser, o sea, creo que hay que como que manejarlo de una manera un poquito más como madura, digamos, la comunicación, ¿no? A mí no me caías. O sea, no, pero no es que tú me caías, sino que a veces cuando son muy extrovertidos, entiendo. Entonces, hasta que vi el video de Totus. Dije, wow, qué capo este huevón. Sí, entiendo. No, y ese video de Totus, quiero regresar a ese. Creo que lo hiciste no con Totus. No lo hice con Totus. Les pedí permiso para que me dejen grabar en Totus, pero no lo hice con ellos. De hecho, el día de la filmación solo estaba la seguridad de Totus. O sea, no había nadie de Totus. O sea, gracias a Dios confiaron tanto que ni siquiera hubo alguien de marketing supervisando. No, nadie. Fue los de seguridad y nosotros. Claro, pero lo malo es que todo el mundo recuerda como Totus. Sí, tal cual. Que al final, claro, al final es el beneficio que han dado por darnos permiso, ¿no? Y al final no me genera ningún problema. Pero sí, como tú dices, o sea, a ver, yo siempre también lo digo, personalidades fuertes pueden generar esa polaridad, ¿no? Como que esta polarización entre las personas. Las personalidades fuertes. Yo considero que tengo personalidad fuerte, no necesariamente es algo bueno o algo malo, simplemente es fuerte en sentido de que mis gritos son fuertes, mis movimientos son fuertes, mis gestos son fuertes y de alguna manera mi forma de comunicar me gusta intenso, me gusta como... ¿Entiendes? Entonces, eso es muy yo. Claro. Y sé que obviamente en ese proceso hay gente que le va a gustar mucho y hay gente que no. Y normal. Sobre todo en un entorno más conservador, tal cual. De Perú, ¿no? Tal cual. Por ejemplo, o sea, vas a un evento y que todos están tranquilos, que no sé, una obra de teatro, y tú vas a generar eso. Entonces la gente... Entonces, ¿qué? Tal cual. O sea, sí, tal cual. Sí, eso pasa. Y es algo de que ya he aprendido a manejarlo hace tiempo. Como te digo, otra cosa, tengo muchos dichos que me digo, ¿no? Una cosa que siempre también como me repito es, uno recibe la energía que le da al mundo, ¿no? Obviamente no de todos y de la misma manera, pero yo cada vez que voy a un sitio, voy porque quiero. Y cada vez si voy con gente, voy porque quiero estar con esas personas. Y yo no soy falso, no soy hipócrita. Me ha tocado ser hipócrita en casos específicos. Como te digo, este chico que yo sabía que le había puesto likes a cosa de Funada, me lo encontré en un evento y no voy a venir a pelearme. Claro. Entonces lo saludé como que, ¿qué tal?
Pero en esos momentos he podido ser hipócrita. Pero fuera de esos, nunca. Sí, sí. ¿Te inspiraste en alguna película para... O sea, Marvel, DC, pero ¿hay alguna película que te haya gustado mucho y que digas, quiero ver eso en mi cómic? Es una buena pregunta. Mira, tengo cosas como en todo. Yo nunca es como que algo completo. Pero, por ejemplo, me gusta mucho la personalidad de Deadpool, por ejemplo. Ya. O sea, Deadpool a mí me llevó mucho este concepto de puede ser superhéroe, pero puede ser como muy humano y muy imperfecto. Claro. Entonces eso me gustó. Deadpool es probablemente mi superhéroe favorito de Marvel. Ya, pero porque tiene un poco de eso. Tiene lo humano, tiene lo cómico. Tal cual. Y a mí me pasó eso con Deadpool. Y de ahí, por ejemplo, el lado ya se puede decir de cuando yo estaba pensando en los poderes que iba a tener Super Yoa y su escuadrón. Por ejemplo, el concepto de Super Yoa y el escuadrón fue mucha referencia del Guardianes de la Galaxia para mí. De tener personajes completamente distintos y que tengan como que estilos diferentes y tal. Por ejemplo, mi perrita que se transforma en el cómic es muy sacado de He-Man para mí. Ya. Y de ahí, el tema de mis poderes sí fue un poco inspirado en Superman, pero más por un concepto que dije, ¿sabes qué? Vámonos a entender por qué los poderes. Y, por ejemplo, para mí el tema de que pueda volar y que tenga fuerza, que en el futuro van a ver de que Super Yoa va a tener otros poderes, pero eso para próximos cómics. Entonces, en este comienza con fuerza y con la posibilidad de volar. Y en esos dos poderes, yo quería que volar represente como que cómo vuelan mis ideas y que soy muy soñador. Escapar de la realidad. Es que yo soy muy soñador, como que me gusta como soñar y de cuando ya tengo un sueño que me gusta, lo trato de hacer realidad. Y de ahí la fuerza, yo la quería asociar a mi resiliencia, o sea que literalmente me han pasado muchas cosas y hemos seguido. Entonces, esos dos sentía que eran poderes que, si bien pueden sonar básicos, claro, sentía que tenían mucho sentido conmigo para una primera edición, ¿no? ¿Y se sienten que va por ahí? Sí, o sea, bueno, no es explícito, o sea, claro. Esta parte un poquito más simbólica mía. Y el escuadrón, cada uno tiene un poder que es como lo que representan ellos para mí en mi vida. No sé si me explico. Sí, es como lo que, como mi interpretación de cuál es su poder, ¿no? Para ti, claro. En un plano real. Quiero leerlo. Te voy a invitar a una pequeña dinámica. Ya. Para ver tus gustos sobre películas. Uy, es muy bien. ¿Agarro? No, yo acá tengo ya. A ver. Dime tu actor favorito. Ya. Joaquín Phoenix. Ya. Actoraza. ¿Actriz favorita? Rachel McAdams. Oh, qué gran actriz. Sí. Ojalá que le den un Oscar algún día. ¿Director favorito? Es una buena pregunta. No tengo, creo. ¿No tienes? No tengo. Es que tengo... No, como las películas, como... Sí, nunca he conectado con un director. ¿Una película que te ha hecho llorar? Ay, siempre. Sisters Keepers. No sé si sabes cuál es. Es una Cameron Díaz que tiene una hija que tiene cáncer. Ya, claro. Esa la puedo ver como... Cada vez que la veo lloro. Cada vez. Y no la encuentro últimamente en las plataformas de streaming, pero cada vez que la veo en un avión lloro. Y la veo. Una que te ha hecho reír. Ay, toda la saga de Scary Movie, ¿no? Mis favoritas. ¿Una película que siempre recomiendas? Ya. Ahí yo tengo... tengo dos. Una que es un clásico que probablemente la gente más ve. Y tengo otra que es más rebuscada. La más rebuscada es Hair, de justo Joaquín Phoenix. Es de mis películas favoritas. Top 5 de todas maneras. Y obviamente El Diablo Viste a la Moda, que es otra película que se la recomiendo solamente que la mayoría de la gente ya la vio. Claro. Entonces no la recomiendo tanto. Yo la he visto hace... Creo que menos de 2 meses. No mientas, ¿recién? Recién la he visto. No, es que esa es una película... Creo que es muy emblemática con un tipo de persona. Lo que pasa es que siento que El Diablo Viste a la Moda habla mucho de el proceso de cómo te ganas aceptación. Y creo que por eso conecto. Pero yo no entiendo... O sea... Pero de afuera tiene otra perspectiva. Yo pensé que era una película de moda. O sea, que iba más... No. Y tiene otra cosa. Y ya están haciendo la 2. Sí. Claro. Me emociona. ¿La última película que has visto? Hay Cuatro Fantásticos. La he visto 3 veces. ¿Y Superman la viste? También. ¿Cuál te gustó más? A mí, honestamente... Creo que obviamente Superman en cuanto a acción, pero Cuatro Fantásticos me gustó mucho. Sí me gustó mucho Cuatro Fantásticos en cuanto a arte. En cuanto... Es muy cómic de los 60. Sí, pero es como que siento que lo han hecho como muy... Como que hay unos planos
que son como muy cinematográficos, como muy pro, como que creo que la colorización, como la textura, la dirección de arte, creo que todo eso está como que muy bien cuidado. Sí. Obviamente sí siento que le falta un poquito lo que tiene Superman, que es como que la parte de la acción. Claro. Porque con la parte espacial me encantó. Claro. Y de ahí es un poco como que la última parte como que se desinfla un poquito. Pero sí siento que es como conectas con los personajes. Y de hecho algo que me he dado cuenta con la de los Cuatro Fantásticos es... En mi tercera vez me gustó más que en la segunda y la segunda me gustó más que la primera. Como que siento que... Y también verla en IMAX es la mejor forma. Sí, totalmente. Yo vi Superman en la premiere, que era In the Planet, y luego la segunda vez la vi en IMAX y otra cosa. Sí. Por último, dame tus 5 películas favoritas. Ya, eso justo las tengo. O sea, Diablo viste la moda de todas maneras, Hair de todas maneras, Interestelar de todas maneras. ¿La viste en IMAX? Sí, claro, cuando la sacaron, ¿no? La remasterizada, la última, sí, increíble. Y con esa lloro también siempre. Yo creo que Mean Girls diría, o sea, sé que es una película como más light, pero es una película como que para mí significa mucho. Y creo que me guardaría el quinto para... Estoy pensando cuál. Sí, dije Hair. Ah, ya, bueno. Una que me gusta un montón, que fue El Diario de una Pasión. Ya. También para llorar. Sí, esa me gusta un montón. ¿Te gustan mucho las películas para llorar? O sea, lo que pasa es que me gustan mucho las películas que tienen mucha emoción. O sea, por eso Interestelar, por ejemplo, Hair tiene también... Claro. Sí, bueno, casi todos conecté con eso, ¿no? Mean Girls es la única que no te hace llorar, pero... Y El Diablo viste la moda tampoco. Pero justo yo conecto un poco con eso. Conecto con... De hecho, ese es mi universo. Pues la comedia y el sentimiento. Sí. Yo, ha sido un gustazo tenerte acá. Igual. Me ha gustado conversar contigo, conocerte un poco más, que la gente te conozca un poco más. Fuera de a veces... De mi grito. No, fuera a veces de lo que entro a TikTok y me aparecen clips de cosas más... Has estado en algunos otros podcasts donde ya sabemos qué es lo que buscan, el clickbait, ¿no? Acá te hago preguntas un poco más profundas y me ha gustado conocer ese lado de ti. Te deseo toda la suerte del mundo con el libro. Quiero leerlo. Me ha enamorado de lo que me está contando. Te va a llegar. Y después me cuentas tus opiniones. Porque claro, o sea, a mí me gusta también cuando los superhéroes tienen emociones. Por eso me gusta mucho Batman, por ejemplo. Es mi superhéroe favorito porque tiene oscuridad. Mucha carga, entonces, quiero leer tu cómic. Cuéntame, ¿dónde vas a estar con el cómic? Perfecto. No sé cuándo salga esto, pero bueno. En la Feria del Libro vamos a cerrar el último día de la Feria del Libro con una firma. Y de ahí, ya después de la segunda parte de agosto, vamos a estar en las distintas librerías. Próximamente anunciaré en mis redes sociales en qué lugares vamos a hacer firmas, porque sí van a haber firmas. Y en algunas van a haber presentación de esta presentación que te digo de personajes. Chévere. Extendida, porque ahora ya voy a tener el resto de personajes, porque no puede llegar todos a la feria. Y nada, estoy emocionado porque también voy a ir compartiendo lo de las próximas ediciones, porque ya nos vamos a poner a trabajar en el 2 y el 3 de todas maneras. Ya de una vez, ya. ¿Ya se agotaron los libros? ¿Todavía quedan? O sea, el tiraje sé que se están distribuyendo. Por ejemplo, el día de la FIL, cuando hicimos la presentación, se agotaron en el stand de Crisol. No sé en los otros, pero se están encargando de distribuirlos en todos y poco a poco ya... Están en varias librerías, ¿no? Sí, en varias. Se ha hecho un tiraje grande. Para que puedan todos los mijirritos tener acceso al cómic. Y ya. Yo, gracias. Un gusto tenerte acá y felicidades por tu libro y por todo lo que viene. No, gracias. Y nos vemos hasta la próxima.